Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. Uno siempre en carrera, ¿verdad? Pero no importa, siempre hay tiempo para los tutoriales. Así que hoy vamos a aprender algo muy bonito que seguro les va a encantar y vamos a sacarle dinerito. Hoy vamos a hacer este lindo cuaderno aplicando lo que vimos en el tutorial anterior de pintar el MDF para que parezca madera natural. Y les voy a dar algunos consejos para que no se compliquen la vida con el tema de la encuadernación. Así que comencemos. Materiales. Una pieza de MDF de 23 por 16 centímetros de 3 milímetros de espesor. Pintura acrílica blanca, amarilla y marrón. Pinceles. Pinzas. Si tienen una encuadernadora de espiral similar a esta, necesitarán hojas blancas y espiral. Si no la tienen, pueden comprar un cuaderno económico con este tipo de espiral y le vamos a sustituir las tapas. Aquí tengo dos cuadernos con espiral. Uno es de metal y el otro plástico. Lo bueno de este proceso es que ya las hojas tienen líneas y agujeros, por lo que nos ahorramos la impresión de las hojas y la perforación. Les recomiendo que la espiral sea de plástico, ya que el metálico es demasiado duro y cuesta quitar la punta, tal como se muestra en el video. Igual yo no dejé que me ganara y pude retirarlo. En el siguiente tutorial les voy a mostrar otra alternativa mucho más sencilla, así que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa la campanita. Retiramos el espiral. Como ven, el plástico es mucho más sencillo. Existe otro tipo de espiral que son estos metálicos. Estos no nos sirven ya que sí o sí necesitan una encuadernadora por la manera en la que se une el espiral. Así es como viene este material. Para colocarlo se necesita una encuadernadora como la que mostré en los materiales. También están las caseras como la Cinch. Si te vas a dedicar a hacer cuadernos es mejor que hagas la inversión. Este tipo de espirales vienen en diferentes colores y como yo hago muy poca encuadernación de este estilo, uso la Mini Cinch. En la parte donde ven los números se perforan las hojas. Aquí es donde se coloca la espiral y se ponen las tapas y las hojas para que todo calce. Luego con el cuaderno armado se coloca en la parte de atrás y aquí es donde la espiral se cierra. Más adelante haremos un proyecto utilizando esta herramienta. Aquí ya tengo las tapas separadas. Como pueden ver, los orificios son del mismo tamaño y misma separación, lo que nos confirma que esta medida es universal. Aquí el grosor del resorte lo determinan la cantidad de hojas que vamos a utilizar y por supuesto el grosor del material que están usando, ya sea MDF, cartón, etc. Otra ventaja de usar un cuaderno listo
es que no tenemos que imprimir ni cortar las hojas que vamos a usar. Ahora, si van a hacer algo más personalizado, pueden imprimir las hojas con el diseño de su preferencia. Para el tutorial voy a reutilizar estas, aunque no tenga que ver en lo absoluto con la portada que vamos a hacer. Lo que hice fue escanear una de las tapas y pasarlas a Lightboard. Sé que hay páginas con vectores gratuitos de cuadernos, pero preferí hacer mi vector yo misma. Igual, solo les estoy mostrando el proceso, ya que el vector se los dejaré, como siempre, gratis en la cajita de descripción. Hice las tapas 1 centímetro más grande, pero no lo recomiendo. Y más adelante verán por qué. Igual en el vector este detalle está corregido. Le pedí a Gemini que me generara un dibujo de un dragón y sustituí el borde por uno más sencillo. Vamos a aplicar la misma técnica del tutorial anterior, donde pintaremos el MDF para que parezca madera natural. La idea es simular estas vetas. Usaremos pintura acrílica blanca, marrón y amarillo. Con un pincel de cerdas suaves, cubrimos la superficie, siempre en la misma dirección. No importa que se vean los brochazos o que haya partes que no se cubran por completo. Es mucho mejor. Sin dejar secar,
Pasamos un papel seco y hacemos trazos, como si retiráramos parte de la pintura. Aquí se pueden ver las líneas que logramos. Dejaremos secar. Esto es pino natural, así que vamos a recrear estas vetas. El nudo no lo vamos a hacer ya que puede interferir en el grabado. Pueden notar que la veta va como en degradé, de más oscuro a más claro. Como ven, las vetas no son uniformes, así que no se preocupen, no vamos a hacer una copia exacta, solo vamos a utilizar esto como referencia. Haremos las vetas, usaremos marrón y el color crema que hicimos anteriormente. Necesitamos un pincel plano de cerdas suaves como este, o si no, un pincel angular como estos. En esta área que les estoy señalando, vamos a poner pintura marrón. Humedecemos el pincel con agua y tomamos la pintura crema y en la esquina pintura marrón, tal como se ve en pantalla. Con un pincel más grande y seco difuminamos. Repetimos el proceso y hacemos todas las vetas irregulares que queramos. Ahora, seguro se preguntarán que por qué no corté directamente en pino, como las piezas que les mostré. Y es que ese material con el tiempo y la humedad tiende a deformarse. Vi unos cuadernos hechos con pino en una tienda láser y los que se veía que tenían tiempo que se hicieron estaban pandeados, mientras que los que eran de MDF se conservaban planos. Es por eso que no recomiendo el pino para este proyecto. Ya lo tenemos listo para cortar. Los parámetros son los mismos para el MDF sin pintar. Si no saben cuáles son los parámetros correctos para su equipo, les recomiendo hacer un test de corte y grabado. En el canal hay 2 videos que les enseña a hacerlo. Les dejo el link en la descripción. Aquí tenemos las tapas listas. Como ven, el grabado quedó hermoso y simula perfectamente la madera. Con una toallita húmeda limpiamos el borde. No hace falta que les diga que nunca se entrega un trabajo manchado. La calidad se demuestra en este tipo de detalles. Es hora de colocar las hojas. No puedo poner todas las hojas que tenía el cuaderno original, ya que debo tomar en cuenta los 6 milímetros de las tapas que acabamos de hacer. Mientras termino de armar el cuaderno, aprovecho la oportunidad para dar las gracias a los miembros del canal. Gracias por su apoyo constante mes a mes. Muchas gracias a Molosh Alex 654 por sus super gracias. De verdad, mil gracias por este hermoso detalle. También les doy las gracias a todas las personas que se han suscrito, ven mis videos, comentan y comparten. Mil gracias por su valioso tiempo. Suscríbete si aún no lo has hecho y si quieres otra forma de apoyarme, debajo te dejo el link de PayPal si quieres invitarme un cafecito. Aquí me ven batallando con el espiral porque la punta quedó deforme.
Como les dije, no les recomiendo este material. Con el plástico esto es mucho más sencillo, como veremos en un próximo tutorial. Otra cosa que deben tomar en cuenta es que si van a hacer este efecto madera, deben pintar ambas caras de las tapas. Debe haber uniformidad. En este caso yo no las pinté porque después de hacer este cuaderno me vino a la mente en hacer un tutorial solo de esta técnica, por lo que lo dejé así, para poder mostrar en el otro video que aquí había aplicado lo mismo. Y ya tenemos el cuaderno terminado. Cuéntame qué te pareció y si ya hacías cuadernos de esta manera. Como siempre, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.